Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a hablar con Laura Fandiño de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, quien publicó en el número 36 de Perífrasis un artículo muy interesante que se llama Figuraciones necroficcionales de la frontera norte en el siglo XXI, sobre Tijuana y los campos de espera. Lo primero es agradecerte, Laura, por estar con nosotros. Em, Felicitarte por el artículo, está de verdad muy bonito y toca un tema desde que nos llegó el artículo, me gustó mucho, nos gustó mucho en la revista, luego también a los pares evaluadores les gustó mucho porque tocaba un tema como muy interesante y muy de actualidad. A veces uno como que el tema de la frontera y el tratamiento sobre los migrantes es siempre es en este momento una cosa desgarradora que está como en el orden del día. Nada, muchísimas gracias, Laura, por el artículo y por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de Hugo a participar de este conversatorio. También quiero agradecer a Margarita, quien estuvo a cargo de la corrección del artículo y posibilitó que el texto saliera muy bien. Y también quiero agradecer a Laura, que organizó este encuentro. Y un poco a propósito, digamos, de probar con Laura la conexión, hace unos días yo le comentaba que para mí es un honor tener esta publicación en la revista, porque es una revista que para los investigadores, los que nos dedicamos a la literatura y a la crítica latinoamericana, siempre terminamos en las referencias citando algún artículo de la revista, ¿no? Y eso también habla de la envergadura, y para mí es un enorme honor y un gran reconocimiento, así que muy agradecida también por eso y por supuesto a quienes leyeron y valoraron con tanta generosidad el texto. Nada, lo primero es un poco la idea es hacer un repaso, digamos, del artículo, pensar en él, pensar en la investigación. Mi primera pregunta sobre el artículo sería, ¿cómo llegas tú al tema, primero de la frontera norte y estos textos o estas ficciones, necroficciones en la frontera norte de México? Bueno, sí, de hecho, a propósito de la invitación, estuve haciendo una especie de memoria, ¿no? Académica, o de biografía, ¿no? El germen de mi interés por la temática que abordo en el artículo referido a la literatura de la frontera norte, ¿no? Porque podemos pensar en muchísimas otras fronteras, todas las fronteras tienen esa característica de ser espacios semióticos muy convulsos, ¿no? De mucha tensión, de mucha beligerancia, pero hay ciertas particularidades, ¿no? En esta frontera norte. Y aproximadamente en el segundo lustro de la primera década de este siglo llega a mis manos una serie de textos de autores como David Toscana o Eduardo Parra, ¿no? Donde ellos trabajan ahí, son escritores que viven, ¿no? En la región, y empiezo a conocer yo, a partir de la literatura, algo de la producción ficcional de la frontera norte y, en consecuencia, la situación, ¿no? Es decir, el tipo particular de violencia, ¿no? Y esto es algo que me interesa enfatizar, ¿no? La singularidad de la violencia de ese espacio, pensando un poco algo muy interesante que leí hace poco, donde Dont y Silvana Mandolesi hacen una crítica, ¿no? Respecto de que Latinoamérica en diversas representaciones, no solo literarias, sino también cinematográficas, aparece como el espacio de la violencia por antonomasia, ¿no? Y ellos hacen un cuestionamiento respecto de la necesidad de situar, ¿no? Las formas de la violencia. No es lo mismo la narcoviolencia en Colombia que en México, que el terrorismo de Estado, la violencia política en el Cono Sur durante los años 70, ¿no? Esa necesidad de situar, ¿no? Y hace poco escuchaba seguramente una colega de ustedes, Aquelita Vanegas, una gran conocedora de la literatura de la violencia colombiana, donde en una de sus exposiciones ella iba dando cuenta, ¿no? De cómo han ido cambiando en cada uno de los momentos históricos, ¿no? Las formas de representación de esa violencia, ¿no? Entonces,
esta idea, ¿no?, de cómo se van modificando las maneras de representación en función de los contextos es algo que tuve muy en cuenta en el germen de pensar este trabajo. Entonces, conociendo algo de la literatura de la frontera norte, ¿no?, que yo le llamo del lado de acá, es decir, del lado de lo latinoamericano, eh, entiendo un poco la situación de la frontera, ¿no?, la problemática de los migrantes, o conozco, mientras estaba iniciando mi formación de posgrado, y luego en mi doctorado yo trabajo con la obra de Roberto Bolaño, escritor que nace en Chile, vive una buena parte de su vida en México y los últimos años de su vida en España, ¿no?, donde aparece el tema de la frontera en esta ópera magna que él escribe, que es 2666, la parte de los crímenes, ¿no?, donde se narran, ¿no?, al modo de informes policiales, una gran cantidad de feminicidios. Eh, Hace poco, dialogando con un especialista en Bolaño, que es Dañusca González, yo le decía que pensaba que este texto de Bolaño, publicado póstumamente en 2004, yo tengo la sensación de que cierra el siglo XX y parece inaugurar y marcar el rumbo del siglo XXI, ¿no?, como una de esas vías posibles que hoy vemos agudizadas ya, ¿no?, como una forma de violencia estructural, ¿no?, de la frontera. De modo tal que siempre ha estado presente un poco el interés en la temática, y yo formo parte del comité de una maestría en nuestra Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, es una maestría en lenguajes e interculturalidad, y me convocan a dictar un curso donde iba a centrarme en esta relación de la literatura y la interculturalidad, y empiezo, ¿no?, a pensar, ¿no?, en los contenidos, y vuelve a aparecer, ¿no?, el tema de la frontera norte, y me interesaba actualizar esas lecturas que yo tenía a textos literarios de este siglo, ¿no? Esto que decía de ver en cada nuevo contexto, bueno, ¿qué hay de nuevo? Porque si yo pienso en la literatura de la frontera mexicana que yo había leído en los 90 o principios de los 2000, era más la historia, ¿no?, la pérdida, ese corrimiento de la frontera que es el río Bravo, ¿no? Ahí aparecían otras obsesiones. Ahora hay como nuevos cronotopos, digamos, entonces me interesaba trabajar esa cuestión. Entonces yo había leído el texto de Sayak Valencia, Capitalismo Ore, y cuando leí el poema, ella, o sea, un texto de crítica cultural, y lo inicia con un poema, ¿no?, que me pareció un texto que condensa de una manera muy cabal y muy contundente lo que es el espacio de la ciudad de Tijuana, ¿no?, sobre lo que tanto se ha dicho, y siempre me había llamado la atención ese trabajo que hace Valencia en este texto de crítica cultural, como decía, de iniciar y cerrar el texto con esta suerte de ficciones, ¿no? Un poema en el inicio y un texto que podemos denominar autoficcional para el cierre, ¿no? Entonces me acordé de ese texto, y siempre en relación con algunos textos conocidos, ¿no?, como de Rivera Garza, Gloria Anzaldúa y demás, que Anzaldúa me parece ahí que es la referente faro, ¿no? Tomo este texto. Decido tomar este texto. Y por otro lado, venía trabajando en el marco de un equipo de investigación que codirijo en mi facultad de la misma universidad, con Valeria Luiselli, ¿no?, la escritora mexicana que creo que vive en Estados Unidos, y a mí me gusta siempre leer la obra completa de un escritor cuando lo trabajo, y particularmente, bueno, Desierto Sonoro es una novela donde ella elabora la situación de las infancias migrantes, ¿no? Y ella cuenta que detiene la escritura de la novela para escribir un ensayo, ¿no?, a partir de las preguntas que el Estado norteamericano le hace a los niños migrantes, y a partir de ese cuestionario y de las respuestas se decide si los niños se les va a otorgar el refugio o van a ser deportados, ¿no? Entonces yo trabajé un aspecto de la novela que es muy voluminosa, que es una novela compleja en su estructura. Trabajé particularmente una serie de textos intercalados que parecen que es una ficción dentro de la ficción, que se denomina Las elegías para los niños perdidos, ¿no? Es un texto bellísimo. Y ahí trabajo algo asociado a la reescritura del género y las atmósferas afectivas, ¿no?, en esta cuestión de las infancias migrantes, y allí aparecen mencionados los campos de espera,
¿no? O esta especie de campos de refugiados sería, pero no trabajados desde adentro, ¿no? Sino los personajes siempre los miran a lo lejos, desde afuera, ¿no? Desde atrás de un alambrado. Y en el caso del otro relato que elijo para trabajar en este artículo, que es de la chilena María José Navia, allí sí es una ficción que se mete en el interior, ¿no? En las entrañas de ese sistema, ¿no? Prácticamente carcelario, que son los campos de espera. Entonces, eh, decidí, digamos, tomar estos dos textos, ¿no? Uno poético situado en el marco de un texto más amplio y este relato, una música futura, incluida en el contario del mismo nombre, para ver cómo aparece en esta literatura del nuevo siglo la frontera, revisando algunos procedimientos, ¿no? En cada uno de estos textos, haciendo énfasis en la cuestión del espacio que yo veía que se configuraban como propongo por ahí, como cronotopías afectivas distópicas, ¿no? Pero que en cada texto van a tener una resolución diferente, me parece, ¿no? Un efecto de sentido. Entonces, me pareció interesante volver a esta problemática para ofrecer a mis estudiantes, ¿no? Una manera de conocer, de acercarse a esta problemática clave de la interculturalidad, ¿no? Como es el tema de la migración y la frontera. Luego tomé otros ejes, otros textos, e intenté actualizar, digamos, estas lecturas críticas sobre la temática y me encontré con textos muy valiosos como el del profesor Berumen, que me costó bastante conseguirlo al texto, y surgió junto con el armado de este curso este deseo, ¿no? De escritura, este deseo de escribir, ¿no? En el contexto de algo que vengo pensando, que es esta noción que aparece ahí en el título, un poco valientemente, de necroficciones. Sí, sí, la siguiente pregunta era esa. Claro, después de que te haces esa presentación de los antecedentes que hay, por ejemplo, en Valeria Luiselli o en el texto de Roberto Bola, en esa tercera, cuarta parte de 2666. Claro, la primera pregunta que uno tendría que hacerse es ¿qué son las necroficciones y cómo es el género, digamos, la tipología? Uno podría caracterizar estos tipos de necroficciones. Ya dabas unas pistas usando a Valeria Luiselli y a Bolaño, pero también uno podría pensar, que también la mencionaste, a Rivera Garza. ¿Podrías como ampliar el concepto? ¿Cómo es esta tipología y cómo es el concepto? Sí. Eh, a mí me empieza, nosotros en el equipo de investigación tenemos un proyecto macro donde hay muchos investigadores y en el marco de ese proyecto cada uno va desarrollando, ¿no? sus investigaciones y tenemos un conjunto de textos, ¿no? Que son como de lectura obligatoria, ¿no? Que vendría, bueno, y ahí tenemos los textos, ¿no? Algunos de filosofía política, ¿no? Judith Butler, Marcos de Guerra, Agamben, Esposito, cuestiones sobre biopolítica, Foucault. Sí. Eh, eh, También trabajamos cuestiones de espacio y giro efectivo, Sarah Ahmed, Loren Berlant, ¿no? Esa línea crítica, digamos, de la teoría de los afectos, entre otros. Eh, y a mí me resultó cuando esto que decíamos recién, ¿no? Es un tema muy actual y cuando yo leo el texto de Achille Mbembe, el pensador camerunés, Camerunés, sí. sí, el concepto de necropolítica, ¿no? Es decir, las formas de administrar ya no la vida, ya no el concepto de biopolítica Foucaultiano no alcanza para dar cuenta las formas de administración de la muerte, ¿no? Y pensar en los dispositivos para producir muerte, me pareció, yo empiezo a leer un conjunto de textos, bueno, ahí la cuestión de la vulnerabilidad, de la precariedad de la vida, etcétera, etcétera. Eh, Empiezo a leer en las ficciones contemporáneas, ¿no? O por lo menos en las que yo elegía, eh, una insistencia muy marcada en la aparición del cadáver, de la muerte, pero de las formas administradas de la muerte, y en todo caso, si es una catástrofe natural, es producto de la mano humana, ¿no? De la tala, de envenenar los ríos, etcétera.
Entonces, eh, el cadáver descuartizado, y no solamente el cuerpo humano descuartizado, sino incluso el de los animales, ¿no? Yo en ese momento, cuando empiezo a pensar el concepto de necroficción, lo empiezo a pensar leyendo una serie de sagas de una escritora brasileña que se llama Ana Paula Maia. Entonces, un poco cruzando el concepto de necropolítica, perdón, y también leyendo, por supuesto, a Sayak Valencia que retoma, ¿no? Este concepto y el concepto de escrituras de Cristina Rivera Garza. Digo, a mí me interesa, este es un tema el tema de la frontera es un tema transversal que preocupa a las ciencias sociales y humanas en general, ¿no? El concepto de necroescritura eh, desborda a la discursividad literaria porque Rivera Garza está pensando en otras escrituras, incluso hasta en breves escrituras que aparecen en las redes, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo un poco una preocupación, digamos, eh, muchas veces advierto, para los que nos hemos formado en el ámbito de la literatura, ¿no? Y hemos hecho una forma de vida y una militancia, ¿no? Eh, a veces, sobre todo en algunos textos de los estudios culturales, la literatura aparece como ejemplo de una problemática, ¿no? Sustrayéndole su especificidad, ¿no? De la creación, ¿no? De mundos ficcionales que no denotan directamente la realidad, ¿no? Entonces, devolverle, por eso pongo necroficciones, ¿no? Y vuelvo a acotar a la discursividad literaria el concepto, porque me interesa ver esto, ¿no? El cómo a través de los procedimientos, de los recursos, ¿no? Cómo se elaboran esos mundos que dialogan, ¿no? Refractariamente e interpretan estas situaciones de violencia extrema. Entonces, yo cuando digo, bueno, estos son necroficciones, por supuesto hago una búsqueda, porque digo, probablemente alguien ya habló de esto, y lo único que encuentro es un flyer, ¿no? De un evento que se realizó en México, donde habla de algo de necroficciones, pero no encuentro realmente una definición, digamos. Yo misma ahí lo he ido a través de distintas publicaciones o en ponencias, lo he ido como ajustando y desarrollando, ¿no? Y me preguntabas, Hugo, respecto de eh, si, si podría pensar o armar una Una tipología, ¿no? tipología, sí. O géneros. Yo, a veces uno necesita hacer clasificaciones para organizar las cosas. Yo no soy muy, o sea, me interesa el género, eh, pero no pensándolo o tratando de evitar, ¿no? Esa cuestión de la tipología para aplicar, ¿no? Porque la literatura siempre se corre después, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre aparece un texto nuevo donde decís, bueno, este elemento no está y está este otro. Entonces, y siempre desde el punto de vista metodológico le temo mucho al aplicacionismo, ¿no? En ese sentido, a mí como investigadora y como formadora de investigadores soy más bakhtiniana, ¿no? Me gusta pensar la interacción de conciencias, ¿no? Cómo el investigador con su historia como lector, su historia de vida, su punto de enunciación, su localización, dialoga con los textos literarios y con la teoría y con la crítica y cómo a partir de eso arma su lectura, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que son elementos importantes, ¿no? Ciertos rasgos de los géneros, pero trato como de no, por eso de hecho cuando lo defino digo, bueno, textos publicados como ficción en cualquiera de sus derivaciones genéricas, ¿no? Porque si yo lo pienso, cuando trabajo Luis Eli, que todavía no pensaba en términos de necroficciones, creo, no me acuerdo,
hablaba de atmósferas afectivas distópicas ahí. Ella relabora el género de la elegía, ¿no? Que es un género lírico, pero lo elabora en una novela en prosa, más allá de los elementos netamente líricos que tiene la escritura de esos textos, ¿no? Esas intervenciones. Pero después se habla mucho del neogótico latinoamericano, del terror. Y a mí, por ejemplo, si el terror tiene que dar miedo, a mí no me da miedo en todo caso, ¿no? Entonces, me parece interesante como elementos para interpretar, pero no me atrevería, ¿no? Además creo que hay que hacer una casuística bastante para poder este, em, formular una tipología. No, no, me interesa eso, pero al mismo tiempo sí es notable en muchas de las ficciones contemporáneas que estamos leyendo, en muchísimas escritoras y escritores, ¿no? Cierta insistencia en el trabajo con el género, ¿no? El terror, el gótico. Eh, bueno, no sé si Sí, respondo un no, sí, poco. sí, sí, claro. Es que cuando leía el concepto y leía el trabajo y tal, una cosa que me llamaba la atención es, claro, uno puede pensar, la frontera en México, o sea, planteemos de otra manera, la frontera de México es muy larga, muy grande. Y una cosa es, la frontera Tijuana-San Diego y otra cosa es Juárez y El Paso con sus tipos de violencia y otra cosa puede ser Laredo y Nuevo Laredo, qué sé yo, como que cada escenario, pensando en esos espacios deshumanizados, tiene sus propias dinámicas de deshumanización. Y eventualmente, y esa por eso que iba mi pregunta, uno tendría que necesariamente pensar que una cosa es la violencia, qué sé yo. Estaba pensando en María de las Maquilas, esa cosa de Carlos Fuentes, el texto ese de Carlos Fuentes, por ejemplo. Una cosa es la violencia en Tijuana y otra cosa de pronto, no sé, la violencia perdón, la violencia, por ejemplo, en Juárez sobre las mujeres, de la cual se ha ocupado, por ejemplo, el texto de Bolaño que tú hablabas, y otra cosa eventualmente, por ejemplo, la violencia asociada con el narco en El Paso. O la violencia, es que cuando yo leía el artículo, esta mañana estuve leyéndolo otra vez, y recordé, no sé si recuerdas el cuento que se llama El Paso, Paso del Norte, perdón, de Juan Rulfo, y la belleza de los disparos, la belleza, perdón, la belleza de los disparos, la manera de presentar allí los disparos, la forma en que matan a este personaje, el alma del personaje que vuelve a hacer el reclamo a su padre. Como que lo que yo pensaba era, en esa literatura necroficcional, uno debería pensar, era mi pregunta y era hacia allí donde estaba orientada, en tipos de violencia. Una cosa es el no, una cosa es la violencia asociada con el narco, otra con los feminicidios, otra con la agresión propiamente a los niños o a los migrantes. Era por ahí que iba fundamentalmente mi pregunta. Sí, sin duda. Yo creo que la ficción me parece muy interesante, ¿no? En la idea de armar series Sí, literarias, ¿no? En esto, ¿no? Podemos ir de Rulfo o incluso sí, de claro, textos de la Revolución sí, Mexicana, claro, ¿no? claro, claro, De claro. Azuela Sí, 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 hasta la actualidad, ¿no? E ir haciendo, ¿no? Quizás en ese sentido, ¿no? No, no sé si yo le llamaría tipología, ¿no? Pero ir advirtiendo, sí, es justamente lo que yo pensaba cuando decía esto de especificar o situar los tipos de violencia, en sí, efecto, ¿no? Si en cada texto, ¿no? Aparecen me parece interesante la idea de dispositivos, sí, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos? Porque me parece que ahí van cambiando y en otros casos se entreveran, ¿no? El caso de, por ejemplo, que lo trabaja Valencia, ¿no? En su poema donde condensa muchas formas de violencia, entonces desde la violencia intrafamiliar, ¿no? Hasta, digamos, no parecen estar ahí muy separadas, ¿no? Las cuestiones del narcotráfico, la violencia sobre las mujeres, ¿no? Sino que son mm, la complejidad de la multiplicidad de factores que convergen. Sí me parece
cuando uno trabaja literatura, ¿no? Tratar de situar y especificar, ¿no? Ese contexto y cómo operan. Hay algo que me parece interesante y que tiene que ver con los dispositivos de producción de terror. Eh, Mi formación ha sido siempre sobre temas de memoria en relación a la violencia política en la literatura argentina y del Cono Sur. Y cuando yo estaba trabajando sobre Bolaño, tuve una temporada en México y me voy al norte de México, particularmente a Tamaulipas, donde había en ese momento una guerra de cárteles. Yo era la primera vez, porque yo nací en el 79 en Argentina, de modo que no viví, era muy chica, entonces el terrorismo de Estado. Pero luego, cuando yo llego a ese espacio, sí, para mí fue muy patente, ¿no? Los dispositivos de producción, ¿no? De esta violencia descomunal, los cuerpos masacrados, colgados de los puentes, para producir un disciplinamiento social. Para mí era, o el tema de las llamadas, los secuestros, ¿no? Entonces, me parece ver cómo la literatura, ¿no? ¿Qué hace con todo eso? ¿No? ¿Cómo los elabora? ¿Cómo los proyecta? ¿No? Un poco por ahí. Sí, 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 claro. Sí. Ahora sí, comenzando un poco, comenzando a mirar los dos. Los textos que estudias, el de Sayago Valencia y el de María José Navia. ¿Cómo llegas a ellos dos? O sea, a Capitalismo Gore y a los relatos, digamos, a una música futura. ¿Cómo vas cerrando de todo ese corpus que vas conociendo y esa historia tuya de investigadora, cómo vas cerrando para concentrarte ahí en The Beginning, por ejemplo, en el poema, y luego en el otro, ¿en el de qué? En el de María José Navia. ¿Cómo fue ese proceso para ir cerrando el corpus? Sí, bueno, ahí, bueno, un conjunto de toma de decisiones que tenía que ver con el armado del curso, ¿no? Que tenían que ser Sí, textos breves. Me interesó trabajar un poema y un relato, ¿no? Y esta idea de trabajar, ¿no? Eh, siempre en la bibliografía crítica sobre la frontera del norte, el lado de acá y el lado de allá, sí, ¿no? Que la misma Valencia juega con eso en el poema, digamos, son unos marcadores espaciales clave, ¿no? Que condensan las desiguales relaciones de poder, ¿no? La historia y demás. Entonces dije, bueno, voy a tomar, ¿no? Trabajando, porque en el equipo trabajamos la cuestión de los espacios y la violencia, perdón, y los afectos. Entonces, a mí fue un poco intuitiva, ¿no? La decisión estuvo asociada eh, a esto de poder, digamos, gobernar un poco el análisis de los textos y también poder dar cuenta, ¿no? De dos formas, como puede haber muchísimas otras. En ese sentido, yo decía, se puede armar una serie que puede llegar a ser, no quiero decir tan larga como infinita, pero, queramos. pero claro, tan larga como textos haya vinculados a Sí. la temática, ¿no? Entonces, y sobre todo había una cuestión también, porque en ese curso yo tenía estudiantes que no son necesariamente de letras, ¿no? También había un interés en la cuestión del análisis literario, ¿no? Un poco de mi posicionamiento, que no es ir de la historia a ver cómo aparece en el texto, sino ver cómo el texto refracta la historia, ¿no? Una perspectiva un poco más sociocrítica. Eh, Así que bueno, fue un poco esto que decía, ¿no? Vinculado al deseo de, porque yo cuando el texto de Valencia constituye una de la bibliografía del corpus de nuestro equipo, y yo cuando lo leí hace ya muchísimos años, dije, yo algún día tengo que hacer algo con este texto. Me parece, además, la actitud que ya lo había hecho Gloria Ensaldúa, pero me parece que le da un nuevo giro. Valencia, que aparte de ser una académica, es una artista plástica, performer, ¿no? Entonces, esta cuestión de, en un texto de crítica cultural, iniciar
el texto con un poema, ¿no? Y ahí capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Donde es filosofía política, crítica cultural feminista, ella misma va Sí, definiendo, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció, ¿no? Una cosa impresionante porque de alguna manera el texto del inicio y el final condensan y explican las razones por las cuales ella decide escribir ese texto, la necesidad de explicar qué está pasando en ese espacio, ¿no? sí, Este, y el texto de Navia, ahí cierro, un poco, eso es un poco también azaroso, porque son, alguien te pasa el libro, lee esta escritora, lee este autor, ¿no? Entonces yo venía con Luis Eli y leo una música futura y digo, acá tengo la perspectiva del lado de o sea, del lado de allá de la frontera, pero también la perspectiva interna, ¿no? De cómo ficciona ese campo de espera. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Como una especie de contrapunto también en cuanto al género, en cuanto al tratamiento de los espacios, de claro los que procesos. se trata en pues en todos los casos de, tanto en The Beginning como en la música futura, de textos que son fronterizos, ¿no? Que jugando con lo que estabas diciendo tú hace un rato, ¿no? Es un texto, es un ensayo que arranca con un poema, ¿no? Es un fragmento, un cuento, digamos, en donde la música futura, el silbido de los niños, ahorita más adelante hablamos del silbido, se convierte como en un eje fundamental de la narración. Sí, volviendo concentrándonos un poquito primero en el de Sayac Valencia. ¿Querrías hablar un poco de esos segmentos, cómo se construye el poema y cómo vas haciendo como esa selección de segmentos y ese análisis de los segmentos del poema, que es muy bonito y que es en el ensayo que publicamos es de verdad una de las partes más bonitas, la forma en que tú vas como matizando cada uno de esos segmentos, 12 segmentos si no recuerdo mal, sí. Bueno, para mí esa parte era una de las partes como un poco más pesadas, ¿no? Si se quiere, del artículo. Yo le puse una mirada gore de la frontera a ese análisis. El poema se llama The Beginning, ¿no? El inicio, pero en realidad no se refiere al inicio del texto de Valencia, pero el tema, ¿no? Sí, El asunto es la ciudad de Tijuana, sí, ¿no? de Tijuana, sí. Entonces, bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Que hablan de la interculturalidad, de esta relación, ¿no? Que tiene que ver con, es un principalmente escrito en castellano, en español, con intervenciones del inglés, ¿no? Desde el Sí, título. Y luego tiene, ¿no? Este recurso de la repetición, ¿no? Que dice, esto es Tijuana, ya no recuerdo, por ahí en el artículo dice cuántas veces lo dice en español y cuántas veces lo dice en inglés, ¿no? Creo que son más veces en inglés. Entonces va haciendo una enumeración, empieza con This is Tijuana y cuando termina, ¿no? Condensa características del espacio y empieza y termina luego cada segmento, le digo yo, que creo que eran 12, yo lo separo a partir de ese, no es un verso, ¿no? Porque forma parte de un verso, está además, los versos están encabalgados, fragmentados, ¿no? Que eso también tiene, hay un sentido. Entonces yo decido a partir de ese enunciado, tanto en inglés como en español, hacer una segmentación, ¿no? En 12 partes e ir analizando, digamos, algunos aspectos, no todos, porque es inagotable, como sabemos, y me interesaba ver ahí algunos recursos que condensan y acumulan esa violencia gore, ¿no? sí, Y, y ver también cómo tiene un movimiento el poema donde esa violencia empieza, digamos, como con una especie de mirada panorámica de la ciudad, ¿no? Donde aparecen una serie de
metáforas vinculadas al ámbito bélico, al ámbito de la enfermedad, ¿no? Hay metástasis arbórea, dice por ahí, ¿no? Aparece como esta ciudad cargada de signos distópicos, ¿no? Después hay como una acumulación de enunciados, ¿no? Del machismo, el narco, los disparos. Eh, y luego yo creo que justo es en la mitad del poema donde se hace presente, ¿no? Va de como de lo público a lo privado o de lo colectivo o lo público a lo íntimo, donde aparece la violencia padecida por el yo lírico, donde se sugiere, ¿no? Una violación, ¿no? Otra forma de violencia intrafamiliar donde juega con los significantes casa y caza, ¿no? En la relación entre la víctima y el victimario y se reformula este espacio que Bachelard trabaja tan bellamente en la poética del espacio, Sí. ¿no? De la casa como un refugio y allí aparece, ¿no? La casa como, bueno, un objeto de acecho, ¿no? Y luego continúa, ¿no? El poema con diferentes, en cada uno de estos fragmentos, ¿no? Va tratando diferentes aspectos de la ciudad, incluso su nombre, sigue con esta acumulación y condensación para terminar invitando al lector, digo yo al lector, ¿no? A irse, ¿no? Y eso lo Sí. dice en inglés, ahora puedes irte, ¿no? ¿No? Como un lugar, podríamos pensar, ¿no? Insoportable, ¿no? Y el texto del final, no sé si sigo Sí, 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 sigue, 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 sigue. o paro acá, ¿no? El texto, este poema se llama El comienzo, el inicio, sería The Sí, Beginning. Y el texto del final se llama The Very Beginning, que es el verdadero comienzo, que es este sí. texto prosa, ¿no? Autoficcional, donde ella cuenta que llega a Tijuana y la hermana la va a buscar y ella va manejando por la autopista y adelante hay una camioneta y se le cae una bolsa y de la bolsa sale un cuerpo descuartizado, Sí, sí, sí. ¿no? Y ella registra en su cuerpo, ¿no? El horror, ¿no? No recuerdo ahí los términos que utiliza, pero... Y la hermana le dice, es un cuerpo descuartizado, Sayak, esto es Tijuana. Sí, sí, sí. Y esa naturalización de la violencia, ¿no? A partir de lo que la hermana le dice, ¿no? Es como el disparador que la lleva a reflexionar, ¿no? Y a escribir este texto y a escribir ese poema, ¿no? Que es justamente el trabajo de desnaturalizar, ¿no? De pensar esa violencia estructural, de darle un nombre, ¿no? Ella ahí va a pensar en estos sujetos que los llama sujetos endriagos, ¿no? Estos hombres mujeres también, ¿no? Cuyos cuerpos, cuya vida no tiene ningún valor, ¿no? Sí. Entonces, esta especie de hombres kamikaze, ¿no? Los sicarios serían. Entonces, ese es el verdadero comienzo, ¿no? Ese evento traumático para ella y completamente naturalizado por la hermana, es decir, ¿no? Como una manera de responder a través de todo capitalismo gore, no puede estar naturalizado esto, hay que pensarlo, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo leía el final del artículo, que es cuando tú comienzas, cuando tú hablas de esa parte final del poema, que es el comienzo de la historia, por decirlo de alguna manera, lo que yo pensaba es en dos referentes de cuerpos y violencia política en la literatura, en la literatura en Perú, en la violencia política en Perú, el de Persona de José Carlos Agüero y Adiós Ayacucho de Julio Ortega, ¿no? En donde son las partes del cuerpo, en una parte, en uno, en persona, es esa relación persona-cosa, en donde las partes del cuerpo no son una persona, son cosas que son partes de persona, y la otra que es la imagen del zombi, ¿no? Que está como volviendo un poco sobre esa imagen terrorífica, que está muy asociada, obviamente, con la violencia política, en ese caso tanto en el caso
de Agüero como en el de Julio Ortega, pues con la violencia política en Perú, pero que igual uno podría pensar esas mismas imágenes terroríficas, por decirlo de alguna manera, asociadas con necesariamente otras literaturas. Esta mañana estaba por otra razón, leyendo Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz, en donde aparece también esa imagen de estar desenterrando partes, de estar encontrando cadáveres, de volver sobre la violencia, en ese caso ya es de la Guerra Civil Española, y Sí. de cómo están esos cuerpos ahí. Entonces, cuando leí al final de tu artículo, hubo un montón de imágenes que se me aparecieron de otras violencias en donde las partes de los cuerpos aparecen como detonantes de la ficción, que es una cosa muy impresionante en el trabajo que tú propones. Perdón, dime, dime. No, no, estoy pensando justo en esto que estás comentando. Yo estoy en la ciudad de Córdoba capital. Acá hubo algunos centros clandestinos durante la dictadura. Uno muy importante se llama La Perla y Sí, precisamente en estos días han encontrado este, fragmentos, no sé cuántos fragmentos, muchos fragmentos, no se sabe cuántos cuerpos son del equipo, está el equipo de antropología forense. Ayer mismo lo escuché a uno de los jueces federales, ¿no? Que está en el tema. Argentina ha sido un país donde los procesos de memoria, verdad y sí, justicia, digamos, han sido, hoy no tenemos el mejor contexto, digamos, pero siguen, ¿no? Estas búsquedas, ¿no? Como una forma de identificar y de reparar la memoria. Entonces, es muy actual, ¿no? Y España le ha costado mucho más, ¿no? claro. Este, resolver o activar los mecanismos este, para abordar, ¿no? Esta problemática. Pero claro, son temas muy actuales y yo creo que la literatura, en el caso de Argentina, me parece que es algo propio de, ¿no? Las teorías del trauma trabajan mucho esto, de mientras no haya una respuesta, la producción simbólica va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir, ¿no? Y Sí, esto de que se va renovando también en cada nuevo contexto. sí, una cosa perdona, ahí nos salimos un poquito del artículo, pero no importa, y es esa cantidad de referentes que están apareciendo, digamos, en literatura, en Colombia, en Medellín, en La Escombrera, también se están encontrando fragmentos humanos, también se está pensando eso. Entonces, sin mayor esfuerzo intelectual, encontramos casos en Perú, casos en Colombia, casos en España. Estaba pensando en la novela de Gael Sayé, Jacarandá, una novela publicada hace el año pasado, una novela francesa preciosa, dolorosísima, dolorosísima, en donde también aparece el tema de los fragmentos de los cuerpos, qué hacer con eso, ¿no? Pero bueno, volvamos sobre el artículo, perdón por esa salida. Bueno, hablábamos ya entonces del artículo, de la sección del artículo que le dedicas a la violencia, al narcotráfico, a The Beginning. Ahora pasemos al relato, a música futura. ¿Cómo llegas a música futura y cómo es el tratamiento que haces aquí de la técnica narrativa y de la comprensión de ese espacio? Ya no es Tijuana, como en The Beginning, sino que son esos campos de concentración, campos de detención de niños. Sí, Em, Paréntesis, que uno en general se lo suele achacar mucho a Trump y no sé qué, pero que se le olvida que fue Barack Obama el que comenzó con esa práctica. Y ahí hay una cosa, de hecho, exacto. si no recuerdo mal, Valeria Luiselli lo dice en Los Niños Perdidos, arranca diciendo, no se nos olvide que fue Barack Obama quien comenzó a hacer a esas detenciones de niños y esas detenciones de niños y esa suerte de campos de concentración en Estados Unidos. Sigue, por favor. No, no, sí, incluso yo pensaba, ¿no? También operan de manera similar los campos de refugiados, ¿no? Claro. Son em, formas, ¿no? De administración del control y el disciplinamiento de los cuerpos
carcelarios en realidad, ¿no? Si uno piensa en la prisión como lo pensó Foucault, Sí, ¿no? Y advierte, ¿no? Esto. Entonces, me pareció muy interesante porque José Navia, María José Navia, se mete en ese espacio a través de un procedimiento que es muy interesante. Yo pensaba mucho en Cortázar, en algunos textos de Cortázar, pero bueno, es un procedimiento este, o una serie de procedimientos que tienen bastante tradición en la literatura, en el mismo Faulkner, ¿no? Que son armar la historia de los campos de espera donde están estos niños que logran cruzar la frontera y que son detenidos, ¿no? Buscando, ¿no? Entonces ahí llaman a algún familiar y se decide si se entrega al familiar o se lo deporta. Eh, Ella construye la historia a través de la... Utiliza múltiples focalizadores que son los puntos de vista de los trabajadores, sí, ¿no? Del campo de espera. Hay una serie de figuras, por ejemplo, el poder o las figuras de poder, el director. Hay por ahí un abogado que es el que interroga y una traductora que creo que le dice malas pulgas, ¿no? Pocas pulgas, algo así, que serían como figuras un poco, eh, digamos, de temor para los niños. Pero luego el foco, la perspectiva es la de los trabajadores, que casualmente son latinos sí, o hijos de latinos americanos, ¿no? Entonces hay una trabajadora social y también se va colando un poco la historia, ¿no? De cada uno de estos personajes que tienen una mirada muy empática, ¿no? Y dentro del régimen cuasi carcelario, ¿no? Porque los niños están en jaulas, eh, el encierro hace que el cuerpo de los niños comience a cambiar, ¿no? Hay como un proceso de zombificación de los sí, niños, sí, se les caen los dientes, se ponen amarillos, se les cae el pelo, les aparecen protuberancias, ¿no? Y no hablan. sí, Esto sí, sí, es fundamental. Y estos personajes, en el contexto, digamos, de este espacio cuasi carcelario, todo el tiempo se habla del reglamento, recuerdan todo lo que no tienen que hacer para no ser despedidos, para no ser amonestados, no se le puede llevar cosas a los niños, se menciona que a los niños no les llega la ropa o la comida que le mandan, no sé, familiares o activistas, que la comida es escasa, que pasan frío, que el agua de las duchas, ¿no? Es decir, eh, eh, va alargando el texto una serie de, de informaciones, digamos, que el informaciones, de imágenes, lector, sí, claro, que el lector va recogiendo para pensar, ¿no? En esta idea de precariedad de Judith Butler, ¿no? Que es a la precariedad ontológica del ser humano, ¿no? Porque todos necesitamos del otro para poder vivir, ¿no? Está políticamente inducido la deshumanización, ¿no? Los niños sí, no tienen contacto entre sí, los que trabajan no pueden tener contacto físico ni hablar con los niños. Pienso un poco también en la figura del musulmán que trata Agamben, que es lo que hicieron los nazis con los judíos en los campos de concentración, ¿no? Es someter a los seres humanos a estos procesos de deshumanización, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de este caleidoscopio, ¿no? Vamos reconstruyendo ese espacio, el lector va armando el espacio del campo de espera. Y ahí me pareció muy interesante, porque yo decía, ¿por qué se llama una música futura, no? Y ahí tiene una epígrafe eh, que yo lo asocio con el concepto de futurabilidad de Bifo Berardi, que es cómo en el presente están inscriptas ciertas líneas, ¿no? Y que si uno toma conciencia puede modificar ese trayecto, ¿no? Entonces, los niños no hablan, están enmudecidos, entonces los niños silban. sí, A la noche silban. Y ese silbido produce una perturbación en las conciencias de los trabajadores y se dice que un par de cuidadores renunciaron, uno terminó en el psiquiatra, pero de eso no se puede hablar, ¿no? Entonces siempre está este momento
del silencio de la condena. Pero es ahí, en ese gesto, que no es, digo yo, es muy interesante porque no es la palabra, Sí, ¿no? El lugar donde se inscribe la posibilidad de resistencia o de agencia, ¿no? Sino que es el silbido. Y es un silbido que despierta conciencias, ¿no? Algo eh, desordena, ¿no? En este sistema carcelario y produce algún tipo de efecto, ¿no? Que me parece que es un poco a lo que apunta está relacionado con el epígrafe, que es, ¿no? Que alguien en el futuro puede recoger esa música, escucharla y responder, ¿no? Como una respuesta ética, ¿no? Una respuesta de reconocimiento, este, de realmente rechazar la violencia, la injusticia, la deshumanización. Entonces, ahí también hay un contrapunto, digamos, o una resolución diferente en las ficciones de Valencia y de Navia, porque mmm, en Navia hay posibilidad de agencia. En el caso de Valencia, invita a irse. O sea, pareciera que no hay posibilidad, digamos, Tijuana es ingobernable, ¿no? sí. Como dice García Canclini, o sea, no hay posibilidad de gobernabilidad. En el caso de Valencia, parece, ¿no? Que ese silbido inscribe, me parece a mí, como efecto de lectura, ¿no? Una esperanza, ¿no? Un silbido que se puede escuchar, que puede despertar una conciencia, ¿no? Que se posicione frente a esa injusticia. Sí, hay una cosa, de ahora que mencionas a García Canclini, es el segundo García Canclini, el primero, que es algo que tú misma decías en el artículo, ¿no? El primer García Canclini decía Tijuana como el espacio de esa construcción de las culturas híbridas, ya esta otra, no, esta es la ingobernabilidad y es el espacio del cual toca irse, que eso es también un matiz que tú haces muy, muy, muy interesante en el artículo. Estaba pensando en la caracterización de esos personajes carceleros, digamos, ahí en esos campos de detención de los niños, que son ellos, sin embargo, los carceleros en muchos casos, quienes van como fracturando ese régimen disciplinar, ¿no? Que hay una escena que tú cuentas de llevarle crayoles a un niño, por ejemplo, y entonces como que no puedo tener contacto con ellos, pero de todas maneras como todos esos personajes en algunos momentos muestran como algo de empatía, de estar pendientes de la comida caliente para los niños o el ejercicio de los crayoles, que también es muy bonito, muy significativo de una cosa que yo pensaba, bueno, alguno de estos que llevó crayones terminó loco o terminó en el psiquiátrico o el efecto del silbido iba era para quienes más culpa estaban obviamente teniendo ahí, no sé. Em, una última pregunta es, un poco para ir terminando. Entre mis notas yo pensaba, una desgracia que tenemos en la actualidad es que esos campos de espera ya no son patrimonio exclusivo de México, ¿no? Y entonces uno conoce ya campos de espera que los europeos están haciendo en el norte de África o que los ingleses construyeron un barco. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo has pensado en este tema o han pensado en tu grupo en esos temas? Eh, bueno, sí, de hecho, el posicionamiento que nosotros tenemos respecto de nuestro objeto de estudio, que es la literatura, es un posicionamiento eh, político, ético, ¿no? De pensar la literatura como esto que yo decía, ¿no? Como espacio nosotros sabemos que la literatura no va a cambiar el mundo, eso que pensó por allá Sartre cuando, no, con la literatura como compromiso y demás, ya sabemos que la literatura no va a cambiar el mundo, que no necesariamente va a generar, ¿no? Conciencia en todos y cada uno de los lectores. De hecho, hoy no es la literatura el medio más elegido, digamos, para Sí. informarse, pero sí tenemos un posicionamiento alejado, ¿no? De un puro esteticismo. Creemos, digamos, cuando a mí me preguntan por, bueno, ¿cuál es para mí la función de la literatura? Yo digo calidad literaria, ¿no? El aspecto estético, el trabajo con la palabra y el procedimiento para mí es clave, pero particularmente nos interesa la literatura que está pensando y que está mirando
estos lugares, estas zonas calientes del planeta, porque la necropolítica no solo es la frontera, es Gaza hoy, Es claro, claro, ¿no? claro. Es Gaza, es, bueno, el avance de las nuevas derechas, la pérdida de derechos, ¿no? La ecología, bueno, todo el tiempo, cada vez que prendemos un noticiero, está ahí, ¿no? La literatura está pensando, ¿no? Aún, aún cuando yo estoy trabajando ahora con una escritora donde dice, yo no escribo sobre la actualidad, escribo siempre sobre la historia, ¿no? Y está la historia de la conquista, y está la historia, ¿no? Una escritora argentina muy jovencita y muy prolífica, y yo digo, pero sí está hablando de la realidad Claro. contemporánea, ¿no? Claro que sí. Pero también son operaciones de lectura y formas de leer. Entonces, claro que estamos permanentemente, porque además nuestros marcos teóricos, eh, los que seleccionamos, están permanentemente, eh, nos exigen hacer dialogar eh, Sí, las ficciones levantar la nariz del texto escrito, ¿no? Mirar el totalmente. mundo con base en lo que se está leyendo. Sí. Una pregunta para terminar. Cuando uno termina de leer en Bolaño 2666, en 2666 la parte de los crímenes, lo que sigue es el pasaje ese precioso sobre el niño alga. No sé si te acuerdas, ¿sí? Que es una De cosa tantos años. extraordinariamente bella, extrañísima, no sé qué. Un poco para terminar con una mirada un poco más esperanzadora sobre estos espacios, sobre sobre estas necroficciones y estos espacios como Tijuana, espacios macro como Tijuana o estos espacios micro como los espacios en los que están siendo encerrados los niños en esa frontera norte. Uno podría pensar en qué viene luego de estas literaturas como tan trágicas. No sé, estaba simplemente echando cabeza después de todo ese pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención en Bolaño, que es tan terriblemente duro que uno a veces como que no sabe por qué está leyendo eso, de los crímenes, que es tan horroroso y tal. Y termina y arranca este pasaje perfectamente lírico, hermosísimo del niño alga. ¿Cómo ponemos esto? ¿Dónde ponemos eso aquí, en este caso? No, bueno, yo no sé dónde lo ponemos, pero sí sé que, bueno, me parece que este remanso, ¿no? En la lectura después de tanta tragedia y de tanto drama es necesario para descomprimir un poco, pero sí eh, hay algo que, que me parece muy valioso eh, y que forma parte, creo que de la poética de Luiselli explícitamente e implícitamente en muchos otros escritores que son las obsesiones, ¿no? Literarias que suelen llamarle ellos. Que Valeria Luiselli dice, creo que porque dentro de Desierto Sonoro no hay una teoría de la literatura también, dice, mientras estos acontecimientos sigan ocurriendo, lo que nos queda es seguir hablando de eso, Sí, seguir hablando. repetir y repetir, ¿no? La idea de repetir, de volver sobre estos temas. Y me parece que es un posicionamiento un poco como dice Butler, ¿no? En Marcos de Guerra, dice, un poema, una película no va a detener una bala, ni mucho menos va a terminar con una guerra, pero siempre está la esperanza o la confianza, ¿no? De que llegue, ¿no? Alguna lectura que pueda, ¿no? Llegar a abrir estas conciencias. Eso desde el punto de vista, digamos, más esperanzador. Después, la literatura es como termómetro de, de los acontecimientos sociales, políticos que están aconteciendo a nivel global y no pareciera, o sea, digamos, la temperatura muy elevada, ¿no? O sea, esas zonas calientes del planeta que trabaja Membe hoy, 10, 12, 15 años después, parece estar
lamentablemente, ¿no? Expandiéndose de una manera muy acelerada. Yo creo que seguir pensando y seguir teniendo este tipo de eventos son formas de resistencia porque es resistir a la deshumanización Sí, desde el claro. lugar, ¿no? Del que cada uno eh, trabaja, Trabajo, se piensa posiciona, sí, sí, y, claro. y transmite también. Sí, claro, claro, claro. Sí, es. Aunque ya Gaza no sea noticia, es seguir hablando de Gaza, ¿no? Y aunque la frontera norte sea los migrantes, el tratamiento de los migrantes, lo que dijo Katz en Chile hace poco sobre la persecución, la necesidad de expulsar a los migrantes de Chile, o sea, un montón de cosas que uno dice, no, espere, espere, esto toca pensarlo más. Quizá la alternativa es esa, ¿no? Estar pensando en la música futura, es que a mí lo de una música futura me gusta mucho como título de estar Sí. pensando que no todo es ruido, digamos. Puede haber una cosa que al final, en la noche, el silbido puede iluminarnos el futuro. Nada, Laura, muchísimas gracias por el artículo que pueden leer en el número 36 de la revista Perífrasis. Muchísimas gracias por tu trabajo. De verdad que nos alegró, que los conceptos de los jurados fueron muy buenos, que la recepción del público ha sido, pues del público lector de la revista ha sido muy bueno y yo estoy seguro que nada, que hay mucho por hacer todavía, ¿vale? Muchísimas gracias, Laura, por el encuentro, por darnos este espacio, por regalarnos este artículo y por darnos este espacio para hablar, ¿vale? Bueno, muy agradecida con ustedes también por este espacio. Siempre es un placer tener Listo. estos encuentros y poder hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias, Hugo. Ok, muchísimas gracias, Laura. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.